Entonces vamos a continuar con el tema que empezamos el día de ayer en la clase que tuvimos extra. Y para poner de pronto un poco a los compañeros que no se pudieron conectar y que no han podido de pronto ver el video, voy a hacer un rápido repaso de qué fue lo que hicimos. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que culminamos haciendo ayer fue analizar qué ocurría con los circuitos de capacitores en serie y en paralelo. Hicimos un par de ejemplos. Encontramos en esencia que cuando los capacitores están en paralelo, vamos a cumplir la ley de la conservación de la carga. Es decir, que la capacitancia equivalente, o sea, podemos tener, y ya se cayó esta cosa otra vez. Daniel, el 16 de diciembre parece. Todo parece indicar que será el 16 de diciembre. Listo. Yo no entiendo por qué esto empieza y se cae. Bueno, entonces hagámoslo otra vez por Meet. Bien, entonces les decía, discutimos acerca de los capacitores y los circuitos de capacitores. Dijimos que cuando poníamos capacitores en paralelo, ellos iban a estar a la misma diferencia de potencial. Entonces es como si tuviéramos un único capacitor que suma todas las capacitancias que se encuentran en paralelo. Para el caso de capacitores en serie, vamos a tener el principio de conservación de la energía. Y ese principio de conservación de la energía nos dice que el trabajo por unidad de carga, o sea, la diferencia de potencial para ir de un lado al otro del capacitor, o sea, para mover las cargas entre las placas. Recuerden que las cargas no es que se muevan entre las placas, sino que deben recorrer el circuito. Entonces, la diferencia de potencial que hay entre los extremos de cada uno de los capacitores, si yo los sumo entre sí, deberán coincidir con la diferencia de potencial que está suministrando la batería o que caracteriza esa batería o esa fuente de voltaje. De esa manera, la capacitancia, el inverso de la capacitancia equivalente será la suma de los inversos de las capacitancias, que es esta expresión que tenemos acá. Hicimos un par de ejercicios, un ejemplo donde simplificamos un arreglo de capacitores en serie y paralelo, y en este segundo ejemplo también hicimos una simplificación de capacitores en paralelo y en serie, y determinamos cuánta carga se almacenaba en cada uno de esos capacitores y también cuánto eran las diferencias de voltaje o las diferencias de potencial entre los extremos de esos capacitores. Después de eso empezamos a hablar de un nuevo concepto, un concepto que llamamos la corriente. A la corriente la definimos por convención como el desplazamiento de las cargas positivas, y en este caso, eh, un recorderis y una aclaración para quienes no han visto esa clase. Estamos hablando de que por motivos históricos lo que se consideraba que se movían eran las cargas positivas. Nosotros ya sabemos que quienes se mueven son los electrones, es decir, las cargas negativas. Pero se conservó digamos, esa aproximación histórica que existía anteriormente, y entonces todo el andamiaje de las teorías electromagnéticas utilizan la corriente como si fuera flujo o desplazamiento de cargas positivas. Entonces, si decimos que esas cargas positivas están atravesando un área y cuantificamos en un espacio de tiempo cuántas cargas se desplazan, vamos a considerar o vamos a obtener lo que llamamos la corriente. También dijimos que para que pudiéramos tener la corriente, íbamos a considerar las cargas que se mueven perpendiculares a la superficie, o sea, que están atravesando la superficie en una dirección perpendicular. Como podremos imaginar, no todas las cargas van a atravesar las
de forma perpendicular, sino que algunas lo hacen formando un ángulo. Entonces lo que hacemos es determinar la proyección de ese desplazamiento con respecto al vector normal. Y entonces cuantificamos esa carga en términos de su componente normal. Si nosotros hacemos el límite cuando el diferencial de tiempo, o cuando el delta t más bien tiende a cero, obtenemos lo que llamaremos la corriente instantánea, que es el diferencial de Q con respecto a t. Siempre la carga entonces que estamos considerando en este caso es positiva. Y entonces si tenemos cargas positivas moviéndose en una dirección, las cargas negativas, que son los electrones, se van a mover en la otra dirección. Y a eso lo llamaremos corriente electrónica. Pero recuerden, siempre que hablemos de corriente, salvo que hagamos el comentario específico, estaremos hablando de esta corriente de acá, de la corriente convencional. ¿Cuánta carga está fluyendo entonces a través de la superficie? Yo puedo considerar una longitud de cilindro en el conductor donde se están moviendo las cargas, considerar que las cargas que están contenidas dentro de este cilindro son las que van a atravesar esta área. Para que ellas se empiecen a mover, entonces necesitarán una fuerza que las acelere en esta dirección. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud delta X de ese cilindro? Estará dado por un término que podemos llamar la velocidad del desplazamiento de las cargas por el diferencial de tiempo o el delta T que estamos considerando. Entonces, si definimos la corriente como la cantidad de carga por unidad de tiempo, podemos entonces reexpresar eso en términos de ¿quién? De la carga de las partículas, del número de partículas por unidad de volumen. Recordemos que acá en este volumen, entonces tenemos un número n de partículas que van a estar listas para moverse una vez se les aplique la fuerza adecuada. Y acá vamos a considerar entonces el volumen. Si acá estamos considerando densidad volumétrica de carga o densidad de carga, acá estamos considerando el volumen. Mira que acá tenemos el área por el delta X. Y al dividir por el delta T nos aparece ese término de velocidad de desplazamiento de las cargas. Si n es muy grande, estaremos hablando de conductores, y si n es muy pequeño, estaremos hablando de dieléctricos. También podemos reexpresar entonces esa corriente en términos de la carga, la densidad de carga por unidad de volumen, que es una característica de cada material, el área, que es geometría del material, y la velocidad que vamos a llamar de desplazamiento o de deriva. En realidad, eso se conoce como una rapidez. Ahora, si consideramos que tenemos un conductor, aquí fue donde terminamos la clase anterior, y a ese conductor lo conectamos a una fuente de voltaje o a una batería en sus extremos, entonces vamos a considerar que estos hilitos que estamos poniendo acá son conductores ideales. Sabemos que en este elemento, que es el elemento por donde van a fluir las cargas, lo que vamos a tener entonces es un establecimiento de un campo eléctrico. Esto que pusimos aquí en verde es el campo eléctrico. ¿Sí? Apunta desde la zona de potencial más alto, que miren que es donde conectamos el terminal positivo de la batería, hacia la zona de potencial más bajo, que es donde está el potencial negativo de la batería. Sabemos entonces que quienes se van a mover son los electrones. Y entonces, ¿qué le va a pasar a los electrones? Entonces, con eso vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a empezar a describir qué es lo que le está ocurriendo entonces a esos electrones que se van a empezar a mover en ese material. Entonces, con eso empezamos la clase 19. Muy bien. Partamos entonces de ese material que tenemos allí y recordemos un concepto que habíamos descrito, y era que precisamente esos materiales conductores estaban hechos de unas estructuras o unas redes cristalinas donde los electrones estaban libres de moverse alrededor de esos núcleos, ¿cierto? Entonces, si consideramos este estado, antes de poner la batería, o antes de ponerle una diferencia de potencial, yo puedo decir, aquí yo tengo los núcleos. Entonces, todo esto que estamos poniendo acá son simplemente los núcleos del material.
en un arreglo cristalino particular. Y alrededor, eso que está en gris, me está indicando las nubes electrónicas. Sabemos que la nube electrónica, entonces, es simplemente una región alrededor de los núcleos en donde se encuentra la probabilidad de encontrar electrones. En el caso de los materiales conductores, que son los que nos van a interesar para esta descripción, lo que vamos a decir es que los electrones están allí vibrando, están allí moviéndose en todas las direcciones alrededor de los núcleos. Esto corresponde a un modelo físico de materiales que se conoce como el modelo de Drude. Drude es un científico alemán que planteó este tipo de modelos y que dijo, resulta que los materiales están hechos de iones o de un arreglo cristalino y hay unas cargas que están oscilando alrededor de esos núcleos como si fueran las partículas de un gas. Entonces ellas son libres de moverse en cualquier posición. Por esa razón es que entonces se pueden desplazar y se pueden, por ejemplo, en la presencia de un campo eléctrico, neutralizar ese campo eléctrico. Eso es esencialmente lo que va a ocurrir. Pero resulta que también sabemos que si un electrón está en presencia de un campo eléctrico, ese electrón entonces va a empezar a sufrir una fuerza. Habíamos dicho que el campo eléctrico lo íbamos a poner apuntando en esta dirección. ¿Sí? Entonces tenemos un campo eléctrico en esa dirección. ¿Qué le va a pasar entonces a un electrón? Vamos ahora a poner nuestro electrón por aquí. Ese electrón va a sufrir una fuerza. Recordemos que la fuerza que siente un electrón, la fuerza eléctrica, no es otra cosa que la carga por la magnitud del campo eléctrico que está experimentando. Y en este caso, la carga eléctrica, este término que tenemos aquí, es una carga negativa. Y entonces la fuerza eléctrica que el electrón siente va en la dirección opuesta al campo. Entonces él siente que lo están acelerando con esta dirección. Pero ¿qué ocurre? Ese electrón va a empezar a moverse entonces en esa dirección y se va a encontrar con con la nube electrónica de uno de los átomos que está siendo parte de esa red cristalina. Y entonces, como es una nube electrónica, entre los electrones se repelen. Entonces a este señor le toca cambiar de dirección. Al cambiar de dirección, miren que entonces, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar otra nube electrónica. Puede cambiar nuevamente de dirección. Y aquí, otra nube electrónica. Puede cambiar nuevamente de dirección. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Este camino que estamos siguiendo con ese con ese electrón a través de la red cristalina, miren que no es un camino establecido. Acá yo no estoy diciendo, esta es la única trayectoria que puede seguir una carga eléctrica que esté en movimiento. Ella va a entrar en una gran cantidad de colisiones, millones de colisiones para poderse desplazar. Sin embargo, la fuerza neta la sigue teniendo en la dirección opuesta al campo eléctrico. ¿Sí? Pero él tiene que interactuar con todos esos átomos y todas esas nubes electrónicas que vamos a tener allí. Esencialmente, entonces, la corriente que vamos a poder describir, vamos a escribirla o vamos a expresarla en términos de una velocidad promedio. Esa velocidad promedio es precisamente la velocidad o rapidez de deriva, porque nos va a considerar qué tanto se puede desplazar las cargas cuando están en movimiento. Resulta que las cargas, antes de empezar a moverse, cuando no teníamos el campo eléctrico, entonces sin campo eléctrico, esto es un pedacito del material. Y allí tenemos entonces los núcleos y tenemos electrones orbitando eso. Como dijimos, están en esa nube gaseosa, o sea, se comportan como si fueran las partículas de una nube gaseosa. Entonces ellos van a estar moviéndose en todas las direcciones. ¿Sí? En términos prácticos,
la velocidad de desplazamiento, en este caso, la velocidad de deriva de esa situación va a ser cero. Entonces, cuando no tenemos un campo eléctrico aplicado, los electrones se están moviendo a una gran velocidad, pero no se están desplazando de una forma neta. Para que se desplacen necesitan esa fuerza externa que les aplica o que les imprime el campo eléctrico. Entonces la corriente no va a existir si no tenemos el campo eléctrico aplicado. Porque de otra manera, miren que acá tenemos, la corriente la podemos expresar como la carga por el número de portadores de carga por unidad de volumen, por el área y por la velocidad de deriva o por la magnitud de ese término. Si la velocidad de deriva es cero, entonces no hay corriente. ¿Hasta ahí claro? Sí, Juan. Bueno, Entonces la velocidad de deriva es, la rapidez de deriva es, no sé, el promedio de las velocidades, pero en una dirección concreta. es el promedio de las velocidades cuando se considera que hay un campo eléctrico aplicado. Antes no puede haber una velocidad de deriva, exactamente. Antes la velocidad de deriva es cero. ¿Cada partícula tiene una o también se le saca el promedio de los promedios? Se saca el promedio de los promedios, exactamente, porque no es una única partícula, sino que estadísticamente vamos a tener que considerar, hagámoslo con otro color, que acá puede haber otra partícula, ¿cierto? Vamos a poner un azul más oscuro. Este otro electrón también va a sufrir sus propias colisiones. A esto, por ejemplo, se le dice cariñosamente el camino del borracho, porque esas cargas electrónicas se van a poder desplazar, pero a una velocidad muy lenta. Para que ellas puedan avanzar, realmente tienen que entrar en un montón de colisiones, en unas ocasiones van a ir de para adelante, otras veces van a ir de para atrás, ¿sí? Lo mismo les estaba pasando aquí cuando no tenían campo eléctrico, solo que ahí no va a haber un desplazamiento neto de carga, ¿cierto? Necesitamos ponerle el campo eléctrico para que él se pueda mover. Vamos, por ejemplo, a tratar de determinar primero cuál es esa velocidad con la que los electrones se mueven. O sea, si yo quisiera determinar una de estas velocidades, digamos la velocidad con la que el electrón que se colisionó aquí se desplazó en esta dirección, entonces miren que acá yo tendría una velocidad del electrón. La manera de cuantificar esa velocidad del electrón no es fácil. Hay que hacer uso de la mecánica cuántica. Pero esa velocidad del electrón también se puede describir como un promedio temporal. Entonces, vamos a escribir por aquí la velocidad del electrón va a depender de, llamémoslo B sub E, que va a ser distinto a B sub D. Es un promedio temporal. Aquí cuando ponemos estos corchetes angulares, estamos considerando el promedio temporal, es decir, estamos considerando un espacio de tiempo, una ventana de tiempo, y cuantificamos la velocidad que cada partícula tiene allí y la promediamos. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque miren que en cierto tiempo cada partícula va a tener un montón de colisiones y vamos a considerar todas las partículas. Y entonces para hacerlo, o para poder describir eso, lo vamos a hacer con una expresión que se llama, o que involucra más bien, un término que se llama la energía de Fermi y la masa del electrón. Entonces esto se llama la energía de Fermi o de Fermi, quien fue uno de los científicos que aportó más al desarrollo de la mecánica cuántica, y esto es la masa del electrón. ¿Y entonces de qué depende esa energía de Fermi? Básicamente lo que dice esa energía es, en un caso de un conductor sólido, cuáles son los estados energéticos en los que pueden estar los electrones. ¿Cómo es que los estados energéticos? Cada electrón va a ir orbitando su propio átomo, ¿sí? Pero también, dependiendo de cómo esté esa excitación, los electrones pueden abandonar el átomo y estar en esa nube electrónica. Entonces, para ciertos materiales, los parámetros de energía de Fermi van a ser más altos o más bajos. Y, por ejemplo, para el caso de un material conductor particular,
digamos, el cobre. ¿Sí? Sabemos que el cobre es un buen conductor. Esa energía del Fermi para el cobre está dada en unos 7 electronvoltios. Esta es una nueva unidad de energía que hasta el momento creo no hemos discutido, ¿cierto que no? No hemos hablado de electronvoltios en esta clase. ¿O sí? No, no creo. Bueno. ¿Por qué no, usualmente no utilizamos ese término de energía, sino que utilizamos joules? Porque realmente los electronvoltios son unas unidades de energía muy pequeñas. Miren lo que es un electronvoltio. Es coger, si ustedes recuerdan, por ejemplo, si yo acá tengo un campo eléctrico, esto es un campo eléctrico, ese campo eléctrico yo lo puedo hacer o lo puedo generar aplicando una diferencia de potencial, donde acá el potencial en A y el potencial en B sea de 1 voltio. O sea, este delta de potencial lo vamos a poner de 1 voltio entre dos puntos en el espacio. Listo. Entonces ahí claramente el potencial que tengo acá es 1 voltio más alto que el potencial que tengo acá. Miren que 1 voltio pues es una unidad de trabajo por unidad de carga relativamente pequeña, ¿cierto? Si utilizamos o si comparamos, digamos, las magnitudes con las que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, ¿en qué consiste un electronvoltio? Consiste en que yo acá, en esta posición del espacio, en un cierto instante de tiempo, suelto un electrón en el reposo. ¿Sí? ¿Qué le pasa a ese electrón en el reposo? Aquí no vamos a tener colisiones en este momento, simplemente estamos en el espacio y acá hay un campo eléctrico que apunta en esta dirección. Entonces, inmediatamente ese electrón va a sentir una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica pues va a ir en este sentido, porque va a ir opuesta al campo. Ya sabemos que esto es E por la magnitud de ese campo. Entonces, como el campo eléctrico es un campo conservativo, la energía potencial que él tenía aquí en este punto, la podemos poner, por ejemplo, 0. Podemos decir que acá la energía en esta posición es 0. Sin embargo, como se está acelerando en esta dirección, cuando llegue a este punto, va a haber ganado una cierta energía cinética. Entonces, cuando cuantificamos la energía acá, que sería la suma de la energía potencial más la energía cinética, llamémosla U sub K, esa energía cinética que el electrón gane en esta posición va a corresponder precisamente a un electronvoltio. Entonces, esa es la energía cinética o esa es la cantidad de energía que corresponde a un electronvoltio. ¿Cómo se cuantifica? Resulta que un electronvoltio es equivalente a 1,602 por 10 a la menos 19. ¿Se les hace conocido este número? Miren que no es otra cosa que la magnitud de la carga del electrón, ¿sí? Joules. Entonces, esta es la equivalencia que hay entre un electronvoltio y la energía. Entonces, miren que es una unidad muy pequeñita de energía. 1,602 por 10 a la menos 19. Ahora bien, entonces si tenemos en cuenta que, por ejemplo, para el caso del cobre, la energía de Fermi es de 7 electronvoltios, y si consideramos el término de la masa del electrón, entonces yo puedo determinar cuánto es esa velocidad de los electrones, esa velocidad promedio de los electrones. Entonces eso me va a dar, para el caso del cobre, eso me va a dar la raíz de 2 veces la energía de Fermi, 7 electronvoltios, hagamos la conversión a joules, eso me da 1,602 por 10 a la menos 19 joules por electronvoltio, y dividimos por la masa del electrón, que es 9,11,
por 10 a la menos 31 kilogramos. Cuando hacemos ese cálculo, la velocidad promedio de los electrones en el cobre va a ser de 1,57 por 10 a la 6 metros por segundo. 1,57 millones de metros por segundo. Esa es la velocidad a la cual se están moviendo esos electrones cuando están orbitando cada uno de los núcleos atómicos. Y esa es la velocidad más o menos a la cual se pueden estar moviendo en promedio cuando están colisionando. Sin embargo, miren que entonces, como las colisiones no van todas, o sea, como el desplazamiento no es en una única dirección, esta magnitud de velocidad pues no se alcanza a apreciar. Para referencia, sabemos que la velocidad de la luz es de 2,99 o 299, pongámoslo así más bien, 299 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, no, es que los electrones en un conductor se mueven a la velocidad de la luz. No, miren que no se está moviendo a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es de 300 millones de metros por segundo. Y en un conductor, en el caso más ideal, que es cuando no están colisionando, apenas alcanzan en el cobre, por ejemplo, 1,57 millones de metros por segundo. Bien. ¿Para qué nos va a servir entonces ese término Juan, que... Hola. ¿me puedes volver a explicar lo de la energía de Fermi? ¿Qué es eso? Es una energía que está cuantificando los posibles estados energéticos en los que el electrón va a estar cuando está orbitando un átomo. Entonces, cada uno de los electrones, dependiendo, digamos, del nivel o de la capa orbital en la que esté, va a tener una cierta cantidad de energía. Para el caso, por ejemplo, del cobre, la cuantificación de la energía de los electrones es de 7 electronvoltios. O sea, ellos me miden da como una idea de cuánto es el estado energético de cada uno de los electrones. Entonces, entre mayor sea el valor, mayor movilidad va a tener el electrón alrededor del átomo. Pero ese es para los electrones de la última capa. Sí, para los electrones conductores de la capa de conducción. Ok. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que lo que podemos determinar? Pues prácticamente podemos decir, sí, esos electrones se van a mover muy rápido, pero pilas que son los movimientos alrededor de los núcleos y no tienen que ver con la velocidad de desplazamiento. Ahora vamos a tratar de determinar la velocidad de desplazamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a considerar aquí? Vamos a tomar un pedacito de este material. Vamos a decir que vamos a coger aquí una región por aquí del material donde haya algunas colisiones y donde tengamos algunos elementos, ¿sí? Entonces digamos que vamos a poner por aquí, no sé, una nube electrónica, pues un átomo aquí, un átomo por aquí, uno por aquí, otro por acá, otro por acá, algunos de ellos, como este por aquí. Y digamos entonces que tenemos el campo eléctrico, vamos a poner el campo eléctrico apuntando otra vez en esta dirección. Entonces tenemos conectada la batería, la fuente de voltaje, lo que sea, que me está generando ese campo eléctrico. Y vamos a mirar entonces qué le pasa a un único electrón. Acá tenemos entonces las cargas positivas de los núcleos y de las nubes atómicas. Y un único electrón entonces va a decir, bueno, ese único electrón viene por aquí y, por ejemplo, de su última colisión vino y se movió en esta dirección. Y luego colisionó, salió en esta dirección y después salió disparado para acá. ¿Sí? Miren que esto no importa en qué dirección yo lo esté tomando, porque sabemos que los desplazamientos son casi que en promedio aleatorios. En este caso, por ejemplo, no vamos a tener en cuenta el movimiento unitario de cada electrón, sino el movimiento de todo el conjunto de electrones. Entonces, para ese electrón, observen que en algunos casos, por ejemplo, las colisiones pueden generar o pueden ser muy cercanas una con otra.
mientras que en otras situaciones el electrón tiene un tiempo más largo antes de volver a colisionar. En otros van a ser más corticos, más largos, corticos, corticos, ¿cierto? ¿Por qué nos va a interesar eso del tiempo entre colisiones? A ese tiempo entre colisiones le vamos a poner un nombre, lo vamos a llamar el tiempo de relajación. ¿Por qué lo llamamos tiempo de relajación? Porque vamos a considerar que al no haber colisiones, entonces el electrón tiene una mayor capacidad de acelerarse. Porque miren que aún así, él se esté desplazando en esta dirección, él todavía está sintiendo la fuerza del campo eléctrico. Entonces, a ese tiempo de relajación es el tiempo promedio entre dos colisiones sucesivas. Entre dos colisiones sucesivas. Y a eso le vamos a poner un parámetro o un nombre y lo vamos a llamar simplemente tau. Listo. ¿Cómo podemos entonces determinar la velocidad? Miren que en este caso habíamos dicho, es que la velocidad con la que él se desplaza por aquí puede ser distinta a la velocidad con la que se desplaza por aquí, pero si yo quiero conocer cuál es la velocidad con la que ese electrón efectivamente está moviéndose a lo largo del conductor, lo que debo calcular es la velocidad de deriva o la velocidad de desplazamiento. ¿Cómo vamos a expresar esa velocidad de desplazamiento? Vamos a llamarla simplemente v sub d y a ella la podemos estimar a partir de hacer un promedio de la velocidad en cada uno de los puntos. O sea, por ejemplo, cuánta velocidad tenía aquí, cuánta velocidad tenía aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y empezar a cuantificar. Por aquí, luego la velocidad aquí, 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 cada uno de los puntos que haya en esa trayectoria que está siguiendo el electrón, yo puedo tomar la velocidad, ¿cierto? Llamémoslo simplemente v. Esto es la velocidad en cualquier punto o en cada punto. Y vamos a dividir por el número de puntos. Y hagamos una sumatoria de eso. Entonces, con esa sumatoria estoy haciendo un promedio de las velocidades puntuales en toda esta trayectoria. Eso es la velocidad de deriva. Y entonces, ¿cómo estimamos esa velocidad de deriva? Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando el electrón colisiona, digamos, él sale con una cierta velocidad después de esa colisión, llamémosla U. Después de esta colisión, él va a salir con una velocidad, llamémosla U1. Después de esta colisión, con U2 y así sucesivamente. Después de que él colisiona en cada punto, él sale con una cierta velocidad U. Y entonces, si yo quiero conocer, por ejemplo, la velocidad en este punto, entonces lo que tengo que determinar es con qué velocidad salió después de esta colisión y cuánto tiempo ha pasado en este recorrido. O sea, yo necesito conocer este tiempo que ha transcurrido aquí, multiplicarlo por la aceleración y sumárselo a esta velocidad inicial. ¿De dónde salió la aceleración? Pues la aceleración, el electrón entre esta posición y esta posición solamente está sintiendo una fuerza, que es la fuerza que le está ejerciendo el campo eléctrico. Entonces, de aquí, nosotros podemos decir que esa sumatoria de velocidades se puede convertir simplemente en una sumatoria donde vamos a dividir por el número de puntos de U, las velocidades después de cada colisión, más la aceleración por el tiempo. Este término que tenemos acá, entonces, es la velocidad justo después de una colisión. Esta aceleración que tenemos acá la podemos encontrar a partir de las fuerzas que están interactuando. Nosotros sabemos que fuerza es masa por aceleración, ¿cierto? Eso lo podemos escribir por aquí. Masa por aceleración.
Entonces de aquí podemos despejar la aceleración y decir qué es la relación entre la fuerza y la masa. Entonces esto es fuerza sobre, en este caso, la masa del electrón. ¿Y a qué equivale la fuerza? La fuerza que está sintiendo el electrón es la carga del electrón por el campo eléctrico. Entonces esto lo dividimos por la masa del electrón. Y entonces esa sumatoria que tengo allí, que me está dando la velocidad de deriva, la puedo separar. ¿La puedo separar en quién? La puedo separar en una sumatoria sobre todos los puntos de las diferentes velocidades justo después de la colisión, más la sumatoria sobre todos los puntos. Miren que la aceleración, aquí estamos considerando que esa aceleración es un parámetro constante, porque la única fuerza que está actuando es la fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica está siendo constante, es producto de carga por campo eléctrico, y el campo eléctrico no está cambiando. Entonces, esto sería la carga del electrón, la magnitud del campo eléctrico sobre la masa del electrón. Y acá nos va a quedar la sumatoria de los tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? El tiempo necesario para ir desde este punto hasta este punto, pero estamos sumándolo en todos los tiempos. Entonces, esta sumatoria o este término que tenemos acá no va a ser otra cosa que este parámetro tau. Entonces, de acá nos va a aparecer, como estamos sumando todos los tiempos correspondientes a todos los puntos, entre cada par de colisiones, lo que estamos haciendo es considerar el tiempo promedio entre todas las colisiones. Y eso me lo estaba dando precisamente el tiempo de relajación. Y de acá, observen que esta expresión me suma la velocidad entre cada uno de las colisiones. Pero observen qué pasaba con la velocidad. En unas ocasiones iba para arriba, en otras ocasiones para abajo, en otras ocasiones hacia atrás, en otras ocasiones hacia adelante, en otras ocasiones también hacia adelante, pero este, por ejemplo, pudo haber sido hacia atrás o pudo haber sido hacia abajo, ¿cierto? Entonces, cuando yo considero todas las posibles sumas de velocidades, ¿qué voy a obtener como velocidad promedio después de cada colisión? ¿Cuánto me debería dar esa suma de diferentes velocidades? Una pregunta, ¿estas velocidades son componentes a lo largo del conductor o son vectores? En este caso serían vectores. Estaríamos sumando las componentes vectoriales, porque mira que acá estamos diciendo, ¿sí? En esta expresión, por ejemplo, estaríamos considerando las cantidades de forma vectorial para poder considerar que la aceleración también va vectorialmente. Sí, pero pensé que la aceleración también la iban a sacar con la componente a lo largo del conductor. Pues en este caso, mira que podríamos hacerlo todo en términos vectoriales y después simplemente observar que esta velocidad de desplazamiento se comportaría como un vector, o sea, tendría una componente vectorial que luego, cuando lo reemplacemos acá, lo podemos simplemente expresar entonces en términos de esta magnitud vectorial. Sí, no nos cambiaría, digamos, el sentido físico de la corriente, que debe ser un escalar, y nos permitiría explicar qué es lo que está ocurriendo con esa velocidad. Listo. Entonces, podemos hacerlo de esta manera, considerar que esto es un vector, considerar que esto es la velocidad vectorial en cada punto, que esto es un vector, que esto es... me borré todo. Por el vector campo eléctrico. Entonces, en este caso, miren que finalmente
Si consideramos esta componente o esta forma vectorial de la velocidad después de cada colisión, nos damos cuenta que todas las velocidades, como son vectores que apuntan en todas las posibles direcciones, se van a cancelar. Sí, esto debería dar 0. Y que luego, este término de tiempo simplemente es un parámetro de cuánto tiempo ocurre entre una colisión y otra. El campo eléctrico tiene una orientación vectorial que estamos diciendo va apuntando en este sentido, pero con la carga del electrón, simplemente lo que estamos diciendo es el sentido de esa velocidad es opuesto al del campo eléctrico. Que en Sí, términos, me parece, no sé, me parece un poco extraño la sumatoria esa de los tiempos, porque ese tiempo se va como reiniciando en cada colisión ajá, y porque termina siendo tau. eso sí es más complicado de explicar, porque efectivamente lo que estamos considerando es como que en algunas ocasiones vamos a tener tiempos corticos y en otras ocasiones vamos a tener tiempos largos. Porque mira que lo que estamos haciendo cuando hacemos toda esa sumatoria de cada uno de los tiempos es el tiempo desde la última colisión hasta el punto donde estemos analizando la velocidad. Pero entonces mira que cuando hago esa sumatoria de tiempos, en unas ocasiones va a ser tiempos largos, otras ocasiones va a ser tiempos corticos. Y en promedio, tatao. ¿Y por qué promedio? Solo se están Eh, sumando, ¿no? porque mira que las estamos sumando, pero lo estamos dividiendo por el número de puntos que estamos considerando. Por eso estamos promediando. Creí que era sobre dónde lo estábamos haciendo. O sea, no como una división, sino indicando en dónde se está dando la sumatoria. En este caso lo que estamos haciendo es haciendo el valor, o sea, de todos los puntos, o sea, para cada punto de esa trayectoria azul, ¿cuál sería la velocidad? Eso es lo que estamos tratando de determinar, la velocidad. Por eso estamos viendo la velocidad como esa velocidad promedio. ¿Sí? ¿Te convence? ¿No te convence? ¿Te deja ahí más dudas? Si le dejo más dudas, no se preocupe. Todo esto está muy raro. Pero, ajá. Está muy raro. Bueno, Sí, pero sí que de pronto se esclarece después. listo. Entonces, en últimas, ¿a qué acabamos de llegar? Que la magnitud de esa velocidad de deriva, pongámoslo así, para que no nos quede eh, de forma vectorial, la podemos expresar como la carga del electrón por la magnitud del campo eléctrico, pongámoslo así también, sobre la masa del electrón por el parámetro de tiempo promedio entre colisiones. ¿Esto qué es lo que nos está indicando? Miren que la velocidad de deriva sería entonces la velocidad con la cual las cargas finalmente logran atravesar el conductor, después de haber seguido ese camino tortuoso de muchas colisiones. Y entonces, si por ejemplo aumentamos el campo eléctrico, entonces tiene sentido que la velocidad de deriva sea mayor. O sea, que las cargas eléctricas van a desplazarse más rápidamente atravesando el conductor, porque la aceleración que ellos van a tener efectivamente va a ser mayor y entonces se va a poder mover más rápido. Entonces, tiene sentido que tengamos el campo eléctrico aquí en este numerador. La masa del electrón, mire que pues no está cambiando, pero es inverso con la velocidad de deriva. Si lo que estuviéramos moviendo es un objeto más masivo que el electrón, pues obviamente aquí estaríamos reduciendo esa velocidad. Entonces tiene sentido que sea inversamente proporcional. La carga del electrón también está multiplicando aquí arriba el numerador porque precisamente la fuerza eléctrica que sufre el electrón es proporcional a la carga. Entonces, un objeto cargado con una carga mayor también se va a mover más rápido. Finalmente, el tiempo entre colisiones está aquí en el numerador porque recuerden que el tiempo entre colisiones es cuánto tiempo
hay entre una colisión y otra. Si nosotros aumentamos ese tiempo entre colisiones, entonces el electrón es libre de acelerarse cada vez más en ese desplazamiento. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con respecto a esa formulación o a esa deducción que estamos planteando? ¿Listo? No sé si de pronto es claro. Entonces recordemos que acá teníamos esta velocidad de los electrones alrededor del átomo de cobre. Hola. Yo tengo una dudita, pero no sé si sea muy boba. El electrón y la masa del electrón no vendrían a valer lo mismo. No, acá estamos hablando de la carga del electrón, Ah, que ok. está en coulombios, y acá estamos hablando de la masa del electrón, que está en kilogramos. Ok, gracias. Listo. Entonces miren, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un alambre de cobre, ¿cierto? Ya que ahorita hablamos del cobre y sabemos cuánto es la velocidad de los electrones en un conductor como el cobre. Digamos que tenemos un alambre conductor de cobre. Y vamos a hacer que la longitud de ese alambre conductor sea de 10 metros. Y vamos a hacerlo fácil. Vamos a poner una diferencia de potencial que sea de 10 voltios. Entonces, si lo hacemos de esa manera, lo que estamos diciendo es, tenemos un conductor que mide 10 metros y entre los extremos hemos puesto una diferencia de potencial de 10 voltios. Entonces, el campo eléctrico, digamos que acá pusimos el terminal positivo de la batería y allá conectamos el terminal negativo de la batería. Entonces, en ese conductor, el campo eléctrico va a apuntar en esta dirección y la magnitud de ese campo eléctrico pues será entonces de la diferencia de potencial que tengamos sobre la longitud. Entonces tendremos 10 voltios, 10 metros, tendremos 1 voltio por metro. Esa es la magnitud del campo eléctrico. Ahora miremos cuánto sería la magnitud de la velocidad de deriva. ¿Sí? Entonces tenemos la carga del electrón por el campo eléctrico sobre la masa del electrón y por tau. Resulta que para el cobre, eso no lo he mencionado, el tau en el cobre es de aproximadamente, ¿dónde es que tengo ese dato? Es un número, bueno, 2,5 por 10 a la menos 14 segundos. Esto es a temperatura ambiente. Entonces miren que, por ejemplo, este parámetro, que también se obtiene aplicando relaciones o estudios mecánico-cuánticos, es un valor relativamente pequeñito. ¿Qué quiere decir? 10 a la menos 14 sería un 0 con un montón de 0,14 ceros y el 2,5. O 13 ceros y el 2,5 más bien. Y entonces allí tendremos el tiempo que hay para que un electrón colisione o interactúe con otro cuando se esté desplazando o cuando esté orbitando el núcleo. Entonces estos términos o estos tiempos son excesivamente pequeños. Y cuando nosotros reemplazamos estos valores, pues los valores correspondientes, miren lo que vamos a obtener. Vamos a obtener entonces, por ejemplo, para la carga del electrón sabemos que es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Esa es la carga del electrón. En este caso estamos hablando de un campo eléctrico de 1 voltio por metro. Estamos considerando la masa del electrón, que es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y vamos a considerar ese tiempo de 2,5 por 10 a la menos 14 segundos. Cuando hacemos ese cálculo, esto nos da 4,39, 4,4 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Es decir,
si la velocidad de deriva en el cobre es de 4,4 por 10 a la menos 3 metros por segundo, quiere decir que se está moviendo a 4,4 milímetros por segundo. Ustedes pueden mover el lápiz más rápido que eso cuando están escribiendo. ¿Sí? Entonces realmente el electrón no se está moviendo a una velocidad muy grande cuando está en un conductor. Atravesar ese conductor le va a demorar como 30 minutos, algo así. Entonces es una velocidad muy lenta. Los conductores se van moviendo muy despacio cuando están en una corriente eléctrica. Bien, ¿alguna inquietud con respecto a eso? Ok, entonces ahora vamos a considerar otra vez la corriente. ¿Sí? Entonces recuerden que la corriente, habíamos dicho, era la carga por el número de conductor, el número de elementos cargados por unidad de volumen, por el área, por esa velocidad de deriva, que pongámoslo así en magnitud. Miremos qué unidades vamos a tener en la carga. En la carga vamos a tener coulombios. ¿Qué unidades vamos a tener en el número de electrones o el número de portadores de carga por unidad de volumen? Acá vamos a tener número de electrones, que no es una unidad, por unidad de volumen, metro cúbico. En el área vamos a tener metros cuadrados. Y en la velocidad de deriva vamos a tener metros por segundo. Cuando nosotros hacemos esas unidades y cancelamos adecuadamente, nos damos cuenta que, por ejemplo, el metro cúbico con metro cuadrado y ese metro de aquí, todos se cancelan. ¿Y qué me quedan? Me quedan coulombios por segundo. Esa unidad de coulombios por segundo la llamamos amperio. Vamos a escribirlo bien, que no lo estoy escribiendo bien. La llamamos amperio. Y lo pongo en minúscula porque las unidades que son provenientes de nombres o de apellidos de algún científico se escriben siempre en minúscula, pero lo expresamos con la letra mayúscula en este caso. Entonces se escribe abreviado como la A mayúscula, pero se escribe con la letra minúscula. Entonces, listo. Entonces, esa es la unidad. Y un amperio es lo equivalente a un coulombio por segundo. Entonces, esa es la expresión que tenemos allí. Miren entonces que si nosotros sustituimos el término de la velocidad de deriva por este término que obtuvimos por aquí, por este término que tenemos acá en la expresión de la corriente, entonces la corriente se puede expresar como la carga, vamos a poner la carga del electrón que ya sabemos que es E, por el número de portadores de carga por unidad de volumen, por el área y por la velocidad de deriva, que dijimos es otra vez E por la magnitud del campo eléctrico sobre la masa del electrón y por tau. Si nosotros abreviamos o si nosotros juntamos todos los términos que tienen que ver con el material, ¿cuáles son los términos que tienen que ver con el material? Tienen que ver con el material, el número de portadores de carga por unidad de volumen, el tiempo de relajación o el tiempo entre colisiones, y podemos juntar aquí también la carga del electrón y la masa del electrón. Entonces juntemos esos y separémoslos. Entonces me queda E al cuadrado por el número de portadores de carga por unidad de volumen sobre la masa del electrón y por tau, multiplicando al área y multiplicando a la magnitud del campo eléctrico. A este término que tenemos aquí le vamos a dar un nombre. Lo vamos a llamar sigma. Y sigma lo vamos a conocer como la conductividad.
y es una característica propia de cada material. ¿Sí? Depende solamente de las propiedades del material. Miren que ahí no estamos, en este término que pusimos aquí, no estamos involucrando la geometría del material, ni qué característica o qué parámetros o qué influjo o qué influencia externa está generando esta corriente que tenemos por aquí. Entonces, hay que tener cuidado también, no confundir este sigma con la densidad superficial de carga. Son dos sigmas distintas. Esta es una propiedad del material y la otra era una característica de cómo se distribuía la carga en una superficie. Entonces, esa conductividad nosotros podemos ponerle unidades. Sí, ya conocemos las unidades de todos los elementos que hacen parte de sigma. Entonces, simplemente volvámoslo a poner aquí. ¿Cuáles son esas unidades? Tenemos unidades de la carga eléctrica al cuadrado. Entonces tenemos coulombios al cuadrado. Unidades del número de cargas por unidad de volumen. Entonces tenemos el inverso de metro cúbico. Recuerden que el número de electrones no va ahí metido porque no es una unidad. Tenemos las unidades del tiempo entre colisiones. Tenemos aquí arriba segundos. Y estamos dividiendo todo esto entre kilogramos. Entonces esas son las unidades que vamos a tener allí. Si nosotros reexpresamos estos coulombios cuadrados, entonces miren que lo podemos también reexpresar teniendo en cuenta que un coulombio cuadrado no es otra cosa que un amperio cuadrado por un segundo cuadrado. Entonces vamos a reexpresar eso de esa manera. Entonces esto es amperio cuadrado por segundo cuadrado por 1 sobre metro cúbico por otra vez segundo. Y todo dividido por kilogramos. Y esto, si nosotros lo reorganizamos, nos va a permitir escribirlo de esta manera. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner amperios cuadrados por segundo cuadrado. Aquí vamos a poner un kilogramo en la parte de abajo. El kilogramo que tenemos acá. Y el metro cúbico. Bueno, este segundo lo puedo multiplicar con este. Me queda segundos al cubo. Segundos al cubo. Y esto lo voy a poner acá con metro cuadrado. Entonces voy a partir ese metro cúbico de esta manera. De tal manera que me quede metro cuadrado por aquí y un metro por acá. Entonces así como multipliqué estoy separando estos 2 metros. ¿Por qué razón lo hacemos de esta manera? Porque resulta que a esto que tenemos aquí también le vamos a poner otro nombre. Miren que está en términos de unidades básicas del sistema internacional. Amperio es la unidad básica del sistema internacional para corriente. Segundo es la unidad básica para tiempo. Kilogramo para masa. Metro para longitud. Esto recibe el nombre de Siemens. Y se abrevia con la letra S mayúscula. Entonces las unidades de la conductividad del material las puedo expresar o bien con toda esta cantidad de unidades básicas o las puedo expresar en términos de Siemens por metro. ¿Alguna inquietud allí? ¿O estamos claros hasta este momento? Bueno, parece que los perdí o sí me están escuchando todavía. Que ya no los escucho. No los... Sí se le escucha, profe. Ok. Estamos claros. Ok, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren entonces que tenemos esta expresión. Vamos a reescribir esto que encontramos o a lo que llegamos aquí. La corriente es igual a ¿quién? A sigma
por A y por la magnitud de E. Si nosotros consideramos que bajo unas condiciones particulares la magnitud del campo eléctrico lo podemos expresar como ¿quién? Como la diferencia de potencial sobre una cierta longitud o sobre una cierta distancia. Esa longitud L, por ejemplo, sería la longitud de este hilo que teníamos aquí. ¿Sí? Entonces miren que de acá simplemente yo puedo despejar delta V sobre L. Estoy despejando ese, voy a reemplazar ese delta V sobre L aquí. Entonces esto me queda I igual a sigma por el área por delta V sobre L. Y entonces ahora puedo separar o despejar la diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial entonces será la corriente. Paso a dividir sigma, el área, y paso a multiplicar la longitud. A este término que tenemos acá, L sobre sigma área, lo vamos a llamar la resistencia. Y lo vamos a abreviar por la letra R. Entonces, les presento en este momento un término que se conoce como la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm es un término que es muy empleado en electricidad y que permite determinar cuánto es la diferencia de potencial en términos de la corriente y la resistencia. Observen que la resistencia es un parámetro que me involucra un término que está relacionado con las propiedades del material y la geometría del material. Entonces esto es conocido o es mucho más fácil o más abreviado cuando uno se lo presentan de esta manera. Es posible que ustedes en algún momento ya lo hubieran visto como V igual a I por R, donde V es voltaje o diferencia de potencial, I es corriente y R es resistencia. A uno se lo suelen mostrar de esta manera. Así es como, por ejemplo, lo presentan, digamos, en los cursos de física cuando uno está en el colegio. Listo, pero esto observen que proviene del análisis y del estudio de la corriente eléctrica como tal, ¿cierto? Un parámetro adicional que nos vamos a encontrar se conoce como la resistividad. Entonces acá teníamos, esto era la conductividad, la resistividad es el inverso. Entonces a esto lo llamaremos resistividad. A esto lo habíamos llamado antes conductividad. Y la ley de Ohm también la podemos expresar entonces en términos de la resistividad. Entonces yo lo puedo expresar en términos de la conductividad, si lo pongo aquí, o lo puedo expresar como la diferencia de potencial igual a I por ρ por L sobre A. Es otra manera de expresarlo. Y otra vez, esto no es otra cosa que la resistencia. ¿Qué unidades va a tener la resistencia? Miren que entonces, básicamente, bueno, las unidades de la resistividad, por ejemplo, serán las inversas a las unidades de la conductividad. Entonces, en la conductividad teníamos Siemens por metros, en la resistencia vamos a tener metros por Siemens. ¿Sí? Para el caso entonces de la resistencia, observen que la resistencia también va a poder tener sus propias unidades. Si la resistencia era ρ por L sobre A, entonces podemos expresar esto como metros por Siemens, por la longitud que es otra vez metros, y por el área, que son metros cuadrados. Y aquí nos damos cuenta entonces que se nos cancelarían los metros, ¿sí? Y me quedaría 1 sobre Siemens.
Y esa unidad se conoce o se expresa como, como ohmios. Y se indica con la letra omega. Eso se dice ohmios. Listo. ¿Alguna inquietud? ¿Cómo se llama? La inverso de la resistencia es la conductancia, ¿verdad? La conductancia, sí. Es que esos nombres se parecen mucho. Sí, o sea, conductividad y resistividad son propiedades del material. Resistencia y conductancia son material y geometría. Pero entonces la conductancia, por lo general, nunca se utiliza, digamos, en los problemas que vamos a resolver. O sea, nos podrán dar los parámetros del material en términos de conductividad o resistividad y entonces, en consecuencia, podemos expresar la ley de Ohm de esta forma o de esta otra. Pero siempre, pues comercialmente y, digamos, en aplicaciones tecnológicas, por lo general se va a utilizar la resistencia. De hecho, los multímetros van a medirnos precisamente resistencia. O sea, nos miden cuánto es la oposición, lo que me dice la resistencia es cuánto es la oposición al paso de la corriente eléctrica, del flujo de electrones que vamos a tener en el material. Listo. Parámetros como la conductividad, por ejemplo, como les dije hace un momento, van a depender de las características del material. Es decir, van a depender de qué material estemos considerando. Para el caso, por ejemplo, del cobre, podemos estimarlo también. Podemos estimar la conductividad del cobre. Digamos que lo vamos a hacer a temperatura ambiente, ¿sí? Porque es un parámetro que va a depender de la temperatura en cuanto la expresión que teníamos para la conductividad, miren que estaba en términos de este término de aquí, del término de colisiones. Entonces, va a ser dependiente de la temperatura. ¿Por qué va a depender de la temperatura? Porque miren que cuando aumentamos la temperatura, si este término lo pusimos así, E cuadrado por N sobre la masa del electrón por el tiempo entre colisiones, entonces, al agitarse térmicamente la red del material por aumento de la temperatura, o sea, si empezamos a no solamente a mover los electrones, sino que cada uno de estos iones empieza a vibrar más porque está siendo calentado, entonces habrá una reducción en el tiempo entre colisiones, porque ahora los electrones van a colisionar con mucha mayor facilidad con esa red cristalina que se está moviendo. Entonces, por eso lo vamos a determinar de esta forma. ¿Cuánto es entonces la conductividad, en este caso del cobre? Entonces teníamos por aquí 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios, esto al cuadrado. Entonces es la carga del electrón al cuadrado. No hemos dicho cuántos electrones por unidad de carga, por unidad de volumen tenemos en el cobre. Vamos a ponerlo por aquí. Dejémoslo como N. Y acá teníamos el tiempo entre colisión a temperatura ambiente. Era de 2,5 por 10 a la menos 14 segundos. Y esto dividido con la masa del electrón, 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Cuánto es ese volumen para el caso del cobre? Entonces resulta que para saber eso necesitamos conocer cuántos electrones está aportando el cobre por unidad de volumen. Resulta que el número de átomos por unidad de volumen para el caso del cobre es un número grandísimo. Entonces vamos a tener 8,49 por 10 a la 28. Miren que es un número muy grande. Átomos por metro cúbico. Son muchos átomos, ¿sí o no?
pero no todos los átomos van a estar aportando electrones a la nube electrónica. Sin embargo, el cobre es un buen conductor. En el caso del cobre, vamos a tener 0,99 electrones libres por cada átomo. ¿Sí? 99 de cada 100 átomos van a aportar electrones libres a la nube electrónica. Esto es para el caso del cobre. Otros materiales conductores pueden tener más electrones libres por átomo. Otros pueden tener muchos menos electrones libres. Si estamos hablando, por ejemplo, de un material que no sea conductor, entonces acá no vamos a tener 99 electrones libres por átomo, sino uno, menos de, o no, muchos menos de uno, ¿cierto? Un número muy bajito aquí. Digamos, por ejemplo, un electrón libre por cada 100 átomos, o menos incluso. Entonces miren que en este caso, el número de electrones en el cobre, el número de electrones para el caso del cobre, va a ser entonces de 8,41. También por 10 a la más 28, no a la menos, electrones por metro cúbico. Entonces ese es el valor que vamos a poner allá en esa expresión, en esa que tenemos aquí. Entonces, cuando reemplazamos ese término, vamos a obtener que la conductividad del cobre a temperatura ambiente va a ser del orden de, porque permítanme reviso el dato, 5,96 por 10 a la 7 Siemens por metro. ¿Y cuánto será la resistividad del cobre? También a temperatura ambiente. Entonces, a temperatura ambiente será el inverso de la conductividad. Será 1 sobre sigma del cobre. Entonces, esto me da 1,68 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, el caso de los conductores como el cobre, vamos a tener valores grandes de conductividad y valores muy pequeñitos de resistividad. Lo podemos pensar entonces también cuando consideramos la geometría del material. ¿Sí? Podemos encontrar entonces la resistencia de ese material haciendo una analogía con el fluido, con fluidos como el agua. ¿Sí? Cuando el agua, por ejemplo, entre una tubería, entre más grande sea el tubo, menos es la resistencia para que haya flujo, pero a medida que vamos reduciendo el tamaño, el diámetro de esa tubería, vamos a tener una mayor oposición a que el agua fluya por allí. De la misma forma vamos a tener entonces la situación con el material, ¿cierto? En el caso de que consideremos un conductor, si nosotros tenemos un conductor de un tamaño pequeñito o de una sección transversal pequeñita, observen por acá cuando tenemos la expresión para la resistencia, que la teníamos por aquí, esta, ¿sí? La resistencia es inversa con el área. Entonces, entre mayor área, menos resistencia, es directamente proporcional a la longitud. Entre mayor sea el hilo conductor o la longitud del conductor por la cual las cargas tienen que atravesar, va a ser mayor la resistencia y es inversamente proporcional a la conductividad o directamente proporcional a la resistividad. ¿Alguna inquietud hasta allí? ¿Preguntas, comentarios? Se supone que al aumentar la temperatura aumenta la conductividad o al revés. Disminuye la conductividad al aumentar la temperatura. La resistencia y la temperatura son
son directamente proporcionales. Porque mira lo que estaba ocurriendo. Si nosotros miramos, vamos a ponerla en este término, a ver dónde lo miramos, dónde se puede ver sin mucho problema. Vamos a expresar aquí así la resistencia. Vamos a ponerla por aquí solita. La resistencia, dijimos, es directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional al área e inversamente proporcional a la conductividad. ¿Sí o no? Pero entonces, observa que este término de acá, a su vez, es directamente proporcional a tau. Entonces, como si hubiéramos puesto L, aquí pongamos A, y acá esto es E cuadrado, N, tau, y me queda aquí abajo la masa del electrón. Sí, entonces sube aquí arriba. Entonces, esto es el tiempo entre colisiones. Si aumenta la temperatura, se reduce el tiempo entre colisiones. O sea, las colisiones ocurren mucho más frecuentemente. Y al reducirse el tiempo entre colisiones, se incrementa entonces la resistencia. ¿Sí? ¿Sí está claro? Hay menos tiempo para estar en relajación. Exactamente, menos tiempo para estar en relajación. Entonces, de hecho, cuando aumenta la temperatura, en últimas lo que va a pasar también es que esa velocidad de deriva se va a reducir. O sea, los electrones ya no van a viajar ni siquiera a 4,4 por 10 a la menos 3 metros por segundo, sino que van a moverse, milímetros por segundo, sino mucho más lento. Van a desplazarse mucho más lento porque van a encontrar que ahora no solamente van a estar colisionando con otros electrones o con nubes electrónicas, sino que esos electrones y esas nubes electrónicas se van a estar moviendo. ¿Sí? Entonces, nuestro camino del borracho se hace mucho más tortuoso. Porque imagínense ustedes, si cuando no se estaban moviendo mucho, se chocaba tanto, ahora imagínense si esto se le está moviendo todo. Se vuelve un problema para el pobre borracho, ¿cierto? Ir de un punto al otro. Entonces, lo mismo le pasa a los electrones. Bien, entonces ya que Y vimos... en los superconductores no se dan tantas colisiones o no las hay. En los superconductores, lo que ocurre es que esencialmente las nubes electrónicas, digamos que cesan su movimiento. Entonces la cantidad de colisiones se reduce a una mínima expresión. No te podría decir que no existen colisiones, es posible que sí existan, porque la naturaleza de la corriente eléctrica se entiende a partir de la interacción entre las cargas. Pero esencialmente no habría un intercambio, a ver cómo lo decimos, en el cero absoluto, en los superconductores que solamente pueden ocurrir cuando estamos a muy bajas temperaturas, el estado de agitación térmica es muy bajo. Entonces, digamos que las pérdidas se reducen a su mínima expresión. Ok. Bien, pero para poder entender superconductores hay que hablar también de mecánica cuántica, pues son esos temas, digamos, de física que no se pueden explicar desde el electromagnetismo solamente. Listo. Ya que hemos introducido entonces el término de las resistencias, entonces ya miren que ahora vamos a poder hacer o introducir en nuestros circuitos sistemas donde tengamos resistencias. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer ahora? Vamos a poder poner una resistencia, si recordamos el día fue ayer creo, perdón, no en la clase de ayer, sino en la clase anterior, habíamos hablado de que las resistencias las íbamos a representar con estos simbolitos. Entonces ese simbolito me representa una resistencia. Ya sabemos que cualquier elemento conductor por el cual esté circulando la corriente, pues va a tener una cierta resistencia intrínseca. Y también sabemos que podemos relacionar la corriente que está fluyendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la corriente que vaya en esta dirección
con la diferencia de potencial que tienen estos dos elementos. Yo lo puedo relacionar con ese término de la ley de Ohm. ¿Sí? O sea, hemos dicho, la diferencia de potencial es el producto de I por la corriente. Pero entonces nosotros podríamos tener, por ejemplo, más de una resistencia y poner varias resistencias una después de otra. Entonces vamos a hablar de resistencias en serie. Entonces, cuando hablamos de resistencias en serie, lo que estamos diciendo es esencialmente, vamos a poner una primera resistencia y después de esa primera resistencia vamos a poner una segunda resistencia. N resistencias, todas las que queramos. ¿Sí? Si este es el punto A y este es el punto B, entonces yo solamente necesito conocer cuánto es la diferencia de potencial entre A y B. Y una vez conozca esa diferencia de potencial, entonces yo puedo establecerlo y puedo decir, es que los electrones que están fluyendo o las cargas eléctricas que están fluyendo, que me están generando esta corriente convencional que se mueve hacia allá, sabemos que si la corriente convencional se mueve hacia allá, las cargas eléctricas, electrones, se mueven hacia allá, ¿sí? Entonces, únicamente la corriente va a tener un camino, que va a ser el establecido por esta ruta. Entonces tendrá que tener la misma corriente, el elemento que está fluyendo por aquí y el elemento que está fluyendo por acá. Entonces, en términos generales, yo puedo decir la resistencia equivalente, o más bien, la diferencia de potencial entre A y B se puede expresar como una única corriente que va a estar compartida entre las dos resistencias que estén en serie. A esto lo llamaríamos la resistencia equivalente. Si queremos reemplazar esto por un circuito con una única resistencia. Entonces aquí ya podemos decir, así como hicimos para el caso de los capacitores, para el caso de las resistencias en serie, la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de todas las resistencias que tengamos allí. Y esta será nuestra expresión para resistencias en serie. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir entonces también que la diferencia de potencial B1 antes y después de la resistencia más la diferencia de potencial B2 antes y después de la resistencia 2 tendrán que ser iguales perdón, a la diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto B. Entonces B1 más B2 tendrá que ser igual a la diferencia de potencial entre A y B. De otra manera, pues también podríamos decir que esto era B1, perdón, pues eso, ahora sí, sería la corriente única que circula por las dos multiplicado por R1 más la corriente única que circula por las dos multiplicado por R2. Eso sería la diferencia de potencial entre A y B. Y esto de aquí es B1 y esto de aquí es B2. Listo. Otra posible circunstancia que vamos a tener será cuando tengamos resistencias en paralelo. Para las resistencias en paralelo, miren, entonces también vamos a tener entonces un punto A, un punto B, pero hay dos posibles caminos. Un camino por una primera resistencia y un camino por una segunda resistencia. Listo. ¿Qué pasa entonces? Que esencialmente la diferencia de potencial entre A y B, yo la puedo expresar entonces en términos de entender qué es lo que está ocurriendo con la corriente eléctrica. ¿Qué pasa con la corriente eléctrica? Recuerden que habíamos dicho que los electrones se van a mover entonces, digamos si este es el punto de menor potencial, se van a mover, van a llegar a este punto y van a decir, me voy por aquí,
Pero si el electrón se vino por aquí, por R1, no se pudo haber venido por R2. Otro electrón puede llegar aquí y decir, me voy por R2. ¿Qué determina entonces cuántos se van por R1 o por R2? Esencialmente, lo que vamos a tener acá, al igual que si hubiéramos puesto un sistema de tuberías por donde fluye el agua, entonces por acá vamos a tener una corriente eléctrica I, que al llegar a este punto de divergencia o a esta separación, a esta T, parte del flujo se va a ir por aquí, llamémoslo el flujo, vamos a llamar I1, y parte del flujo se va a ir por aquí. ¿Qué se debe cumplir? Pues que esencialmente esa cantidad de corriente que salió por aquí y que se separó en esta y se separó en esta, por acá se vuelve a juntar. Y a partir de este punto vuelve a ser otra vez I. Entonces podemos decir que por conservación de la carga, I1 más I2 tiene que ser igual a la I total. Entonces si expresamos eso, miren que esencialmente cualquiera de estas dos resistencias que yo tome va a estar a la misma diferencia de potencial B sub A, B sub B. Entonces, cuando tenemos esta expresión, esto lo puedo expresar como la cantidad de corriente que se fue por 1 multiplicado por la resistencia en 1, pero también la diferencia de potencial entre A y B es la cantidad de corriente que se fue por 2 multiplicado por R2. Y entonces, en este caso, la manera de determinar cuánto será la resistencia equivalente será entonces resistencia equivalente, el inverso de esa resistencia equivalente va a ser la suma de los inversos de las resistencias involucradas. Esas se las dejo a ustedes para que lo demuestren. ¿Sí? Pero ya sabemos cuáles son los principios que podemos aplicar allí. Listo. Principios de conservación de la carga y principios de conservación de la energía. Muy bien. ¿Alguna inquietud hasta allí? Perfecto. Vamos a introducir una última término que nos va a permitir también entonces encontrar o determinar características de los circuitos eléctricos. Ya vimos entonces la corriente, ya vimos la diferencia de potencial, ya encontramos y hablamos de la resistencia, ya hemos hablado de capacitores. Entonces miren que estamos construyendo, digamos que todos los posibles escenarios que nos vamos a encontrar, digamos, a este nivel básico de circuitos eléctricos. Sin embargo, en la clase anterior y al principio de esta, hablamos de que lo que ocurría era que la corriente eléctrica, o lo que íbamos a considerar como corriente eléctrica, era el flujo de las cargas de manera perpendicular a una cierta área. ¿Sí? Pero finalmente lo que dijimos era que la corriente eléctrica era ese flujo de cargas por unidad de tiempo, y que en últimas lo que hicimos fue decir esto es la carga del electrón por el número de partículas cargadas por unidad de volumen por el área por la velocidad de deriva. Y ya vimos las expresiones para esos términos y todo, ¿cierto? Sin embargo, si volvemos a la concepción inicial que habíamos planteado, nosotros habíamos dicho, esto es un conductor, esta es el área que vamos a considerar, entonces la normal a esa área va a apuntar en este sentido. ¿Sí? El diferencial de área simplemente es multiplicar. Profe, Hola. disculpe, antes de que continúe, me gustaría hacer una pregunta que no es propiamente del curso como tal. Sí. Lo que pasa es que haciendo el laboratorio
estábamos calculando unas incertidumbres y pues no me queda muy claro cómo hacerlo y pues estaba viendo que en la deducción que estaba haciendo usted de la resistencia, pues relacionaba los mismos parámetros que se relacionaron en el laboratorio. Entonces no sé si de pronto usted pueda hacernos un pequeño ejemplo de cómo calcular esa incertidumbre. Pero digamos que tendrías que, digamos, de alguna manera mandarme qué es lo que estás queriendo calcular. ¿Es la incertidumbre de qué? ¿De la resistencia o de quién? La incertidumbre, sí, de la resistencia, teniendo en cuenta pues los parámetros de longitud y de longitud, de área transversal y la resistividad. Ok. Es que lo recordé precisamente porque lo estaba viendo y yo, entonces pensé que de pronto podría ser un ejemplo de eso. O sea, esta es la pregunta que tú, o sea, esto es lo que quieres calcular y quieres determinar Sí, cuánto es la incertidumbre de R. Eso es tu exacto. pregunta. Bueno, no sé si de pronto tienes incertidumbres de esto, pero en términos generales, si no recuerdo mal, esto es una sumatoria de las derivadas parciales de esta expresión con respecto a cada una de estas variables. Entonces, creo que procedía como así. La incertidumbre de R se expresaba como la raíz cuadrada de la derivada parcial de R con respecto a ρ, por ejemplo, por, no la pongamos así, pongámoslo así como delta R más bien, delta R, ¿sí? Para que no nos confundamos con la derivada parcial. Entonces, la derivada parcial de R con respecto a ρ por la incertidumbre de ρ, esto al cuadrado, más la derivada parcial de R con respecto a L por la incertidumbre de L al cuadrado, más la derivada parcial de R con respecto al área por la incertidumbre en el área al cuadrado. Así es como yo recuerdo que se determinaban las incertidumbres. Entonces, lo que tienes que hacer es las derivadas parciales de cada una de estas con respecto a cada variable, multiplicarla por su correspondiente incertidumbre, sumarlas, elevarlas al cuadrado, sumarlas y sacarle raíz. No sé si de pronto eso es el procedimiento que tenías que determinar. No estoy segura, pero voy a evaluarlo con lo que me dio a ver si es, profe. Gracias. Listo. Entonces, bien, aquí volviendo entonces al tema del área transversal. Ay, ¿por qué se me borra? Al tema del área transversal. Entonces tenemos acá, este es el vector normal a la superficie, el vector n unitario. Si multiplico por el diferencial, entonces acá se me forma el vector diferencial de área, que apunta hacia afuera. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que no necesariamente vamos a tener todas las cargas desplazándose de manera o atravesando esa área de manera normal a la superficie. Entonces, para ello vamos a considerar un vector, vamos a poner un poquito más grueso y de otro color. Este vector me va a indicar el desplazamiento de un parámetro que vamos a llamar J. Y eso va a ser un vector. ¿Qué me representa J? J se conoce como la densidad de corriente eléctrica. ¿Por qué es importante ese vector J? Porque resulta que si yo hago, permítanme, yo borro esto de acá, o lo corro para otro lado para que no vaya a generar ninguna confusión. Déjenmelo por aquí para arriba, en alguna parte. Se puede poner a vivir por aquí. Listo. Como esto es una densidad de corriente, este vector, si yo hago el producto punto con el diferencial de área, me va a indicar qué tanta corriente está fluyendo a través de ese pedacito de diferencial. Entonces,
básicamente, al hacer el producto punto entre J y el diferencial de área, obtengo cuánta corriente efectivamente atravesó ese pedacito. Y si yo hago la integral sobre toda el área de todas las contribuciones, de todos los pedacitos, lo que estaré obteniendo es precisamente la corriente. Entonces, si ustedes recuerdan, por allá dijimos, la corriente no es una cantidad que es de tipo vectorial, sino más bien, lo que sí es de tipo vectorial es este vector de densidad de corriente, que me dice para cada porción o para cada región del área, cómo es o en qué dirección apunta el desplazamiento de las cargas eléctricas, ¿sí? O el desplazamiento de la corriente eléctrica. En algunas regiones puede ser mayor que otro, por eso tenemos que hacerlo en forma integral. En algunas regiones estará formando un ángulo, en algunas regiones podrá ser completamente paralelo, entonces será máximo. En algunas regiones podrá ser perpendicular, entonces no habrá flujo, ¿cierto? Ah, bueno, ya les di la palabra clave. Resulta que la corriente eléctrica es un flujo. Y eso es muy importante entenderlo. Porque recuerden que ya en el curso hemos hablado de flujos, hemos hablado de el flujo eléctrico, ¿cierto? El flujo eléctrico era el que nos aparecía cuando hablábamos de la ley de Gauss. Entonces, en este caso, no vamos a tener un área que me encierra un volumen, sino un área a través de la cual está fluyendo la corriente eléctrica. Y la manera de determinar entonces esa corriente eléctrica es precisamente por medio de evaluar cuánto es ese flujo. Entonces, J indica de alguna manera cuántas cargas por unidad de área se mueven cada segundo. ¿Qué unidades va a tener J entonces? Si es un flujo. Miren que esencialmente las unidades de este señor tienen que ser tales que cuando yo las multiplique por el área, me den las unidades de la corriente. Entonces las unidades de J tienen que ser unidades de corriente. Corriente dijimos que era amperios, que era coulombios por segundo, multiplicado por unidades de área, ¿cierto? O aquí más bien dividido por unidades de área, de tal manera que cuando yo lo multiplique por un área, me queden unidades de corriente. Entonces, las unidades de esa densidad de corriente electrónica no son otras que amperios por metro cuadrado. Listo. Eso sería como, no sé. O sea, es que lo del, ¿cómo se llama? Del vector J, ¿cómo es que se llama? La densidad de corriente. La densidad de corriente se parece mucho ahí. Eso es lo que por un pedacito nada más. O sea, sería como el caudal o algo así. Pero solo que acá le ponen también dirección. Pero es que cuando estás hablando de caudal, estás hablando de un De volumen, fluidos. exacto, un volumen de fluido por unidad de tiempo. Entonces, digamos que las unidades de caudal serían, por ejemplo, metros cúbicos por segundo. Eso sería el caudal. Acá estamos diciendo, más bien la corriente es como el caudal. Sí, es como si estuvieras considerando más bien eh, la velocidad en un fluido. Sería como la velocidad en cada punto. Para que cuando multipliques por el área, te considere, pues, a ver cómo sería ahí. Bueno, creo que no sería como la analogía correcta. O sea, aquí entonces J, o sea, sí sería caudal, pero un caudal como por densidad o algo así con lo de la masa y la densidad. Sí, porque me está indicando como J puede estar variando en el espacio, o sea, puede estar variando a lo largo de esta superficie
cuando yo hago la integral, estoy considerando las contribuciones de todos los posibles j, porque es que, por ejemplo, este es el j para este diferencial particular, pero ese mismo vector j para otro diferencial puede tener simplemente una proporción que vaya en este sentido. Y entonces, digamos que la contribución total va a ser, por ejemplo, la suma de la proyección de este pedacito y la proyección de ese pedacito. ¿Sí? Por eso estamos haciendo productos punto, para cuantificar la sombra de un vector sobre otro. Y por eso decimos, si la dirección del flujo, perdón, si la dirección de la densidad de corriente es perpendicular al área, entonces nada está fluyendo a través de la superficie. Y podría también pasar que uno en particular sea en la dirección contraria. Podría pasar. No hay nada que nos diga que no puede pasar. Porque como J es una función de la posición, incluso puede ser una función que dependa del tiempo, es posible que en una cierta área yo pueda decir el flujo eléctrico o la densidad de corriente eléctrica puede fluir en una dirección o en la otra. Si por ejemplo piensas en una corriente alterna, esto está haciendo esto. El flujo eléctrico hace esto. Para un lado y para el otro. Listo. Bien, entonces, ¿por qué es importante ese vector J? Porque es que miren que nosotros ya habíamos dicho, ya habíamos expresado esencialmente que en un conductor, si tenemos un campo eléctrico, este es el campo eléctrico que hemos puesto, entonces las cargas, los electrones, van a estarse moviendo en esta dirección, la dirección opuesta al campo eléctrico. Y nuestra corriente convencional nos decía, es que nuestras cargas positivas se mueven para allá. Esto es corriente convencional. Sin embargo, en cualquiera de los casos, pues ya sabemos que la fuerza eléctrica es el producto entre las cargas y la magnitud de ese campo eléctrico. ¿Sí? Aquí pongámoslo todo en magnitud para que no nos enredemos con cuál de los portadores de carga se está moviendo. Pero entonces miren que si nosotros, por ejemplo, aumentamos el campo eléctrico, aumenta la fuerza eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que si aumentamos el campo eléctrico y la fuerza eléctrica, entonces también estaremos aumentando J. J es de alguna manera proporcional a la fuerza eléctrica. ¿Sí? Por lo tanto, J también va a ser proporcional al campo eléctrico. Resulta que la constante de proporcionalidad entre J y el campo eléctrico, vamos a escribirlo un poquito más grande que valga la pena eso que estamos escribiendo. J, dijimos, es proporcional al campo eléctrico. Entonces acá vamos a poner el campo eléctrico. Y la constante de proporcionalidad que le vamos a poner a esto, miren cuál va a ser. Se va a llamar sigma. La conductividad. Y esto que acabamos de encontrar aquí, esta es lo que llamaremos la ley de Ohm. Entonces, esa ley de Ohm que yo les mostré por aquí, a esta que llamamos ley de Ohm, es la ley de Ohm en un caso particular. ¿Sí? Esta ley de Ohm es el caso general, es la situación general que me involucra cualquier campo eléctrico en términos de la conductividad y me define
el movimiento de las cargas eléctricas en un material conductor. Entonces es esencialmente cuánta carga por unidad de área se va a desplazar como consecuencia de aplicar un campo eléctrico a un cierto material. Entonces eso es lo que me dice la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces no se nos olvide, es cuántas cargas por unidad de área y por unidad de tiempo, ¿cierto? Porque miren que acá tenemos cargas por unidad de área y por unidad de tiempo, fluirán como consecuencia de aplicar en un cierto material con propiedades sigma un campo eléctrico particular. Eso es lo que nos dice esa expresión, esa ecuación. Miren entonces que si, por ejemplo, el conductor es un conductor con un área regular y J es un valor constante, entonces de acá, esto yo lo puedo convertir en ¿quién? En corriente por unidad de área. Y el campo eléctrico lo puedo expresar como sigma, y acá ponemos el campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico, acá esto se me vuelve otra vez I sobre A, esto es sigma, y acá este se me puede convertir en ¿quién? En la diferencia de potencial por unidad de longitud. Y entonces observen que acá esto no es otra cosa que I otra vez por aquí solita, sigma por aquí solita, el área por aquí, juntemos la longitud por acá, y acá tengo la diferencia de potencial. Miren que esto que tengo acá no es otra cosa que ¿quién? Que 1 sobre R. Lo puedo despejar de aquí. Esto es 1 sobre R. ¿Sí? Porque recordemos que R lo habíamos expresado de esa manera. Por acá lo teníamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? R. ¿Sí? Véalo, acá está. L sobre sigma y el área. Área por sigma sobre L es 1 sobre R. Entonces, esta es la expresión simplificada de la ley de Ohm. La de allá arriba era, o sea, se aplica sobre cada diferencial de volumen en el conductor o qué. Se aplicaría conociendo la sección transversal del conductor. Porque mira que lo que tenemos que hacer allí, Pero, es conocer la geometría de la sección transversal. Porque acá estamos haciendo diferenciales de área. Diferenciales de área sobre una sección del conductor. no, esa no, esa no. Allá abajito la que está en amarillo. Esa. Sí, precisamente esta, mira que esta J. Ah, ok. Esta sería para cada uno de los, o sea, en términos generales, el flujo de corrientes, o sea, la carga por unidad de tiempo y unidad de área, va a depender de cuánto es el campo eléctrico aplicado. ¿Sí? O no sé si no te estoy entendiendo la pregunta. Sí, o sea, es de allá abajo, la de la ley de Ohm, que esa de que B era igual a I por R. O Ujú. sea, esa es para condiciones de cuando hay, digamos, las cosas son simétricas y todo. O sea, Sí, 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 exactamente. que el campo es el mismo, ¿verdad? Sí, Durante todo el conductor. Y sí, además de que tiene la misma sección sí, transversal. exactamente. Porque mira que acá, inclusive, esta simplificación de que el campo es la diferencia de potencial sobre L, solamente lo podíamos simplificar de esta manera para situaciones y condiciones en las que el campo no está cambiando y que había simetría. Por ejemplo, el sistema de placas paralelas, podíamos hacer esto. O una batería en un hilo conductor, ¿cierto? De una sección transversal constante. Entonces acá le ponemos el extremo de una batería y acá el extremo de otro. Perdón. Y esta longitud la conocemos. En este caso, ahí podemos decir el campo eléctrico que se establece en este elemento es entonces delta V sobre L. Y una pregunta, no sé, el campo eléctrico siempre es a lo largo del conductor. No, puede ocurrir también
en direcciones perpendiculares. O sea, por eso estamos poniendo vectorial. Pero O sea, de porque es eso, que yo en el laboratorio vi que los vectores de campo eléctrico estaban saliendo del eje hacia afuera y no a lo largo. Entonces, no sé, eso me pareció raro. ¿cómo así? ¿En el laboratorio en cuál práctica? En la de la semana pasada que se entrega, no sé, uno de estos días. Mm, ay, no sabría decirte porque no sé cuál práctica. Porque como yo no estoy dictando el laboratorio en ese momento, eh, no estoy seguro cuál práctica van o cuál práctica están realizando en este momento. Pero sí, pero en general, pues lo que hay que tener en cuenta es que ese campo eléctrico puede estar cambiando con la posición. También puede estar cambiando con el tiempo. Entonces, por eso lo expresamos en condiciones o en términos generales. ¿Listo? Pero para no enredarlos más en este momento, vamos a dejar hasta aquí por la clase de hoy, para que mañana no, el próximo jueves, porque ahorita ustedes van a ir a prender velitas y mañana van a tener festivo. Para que entonces el próximo jueves discutamos en cómo podemos calcular la resistencia de diferentes configuraciones ya a partir de lo que hemos conocido hasta el momento. Listo.